Tiempos de infantería. Capítulo 1. El desierto cobra sus deudas. Estaba a punto de anochecer. Salah, capitán de la Guardia de la Unión Africana, se dirigió al puesto de mando desde el que se controlaba todo lo referente a la seguridad en Karnat. Era el máximo encargado de la seguridad en los apenas 110.000 kilómetros cuadrados que quedaban de la casi extinta Unión Africana. A finales del siglo XXII se desarrolló la industria militar de forma acelerada. Los misiles nucleares dieron un salto cualitativo y se generalizó su uso junto a los avanzados sistemas contramisiles para evitar sus estragos. Las guerras fueron más brutales que nunca y la nueva potencia dominante, el Imperio Bláptico, se convirtió en el nuevo poder hegemónico. Antes de poder conseguir el control absoluto del mundo, hubo un nuevo desarrollo tecnológico, la tecnología de escudos o campos de plasma, los cuales podían incluso abarcar regiones enteras. El problema fue que no todos pudieron desarrollarla a tiempo, y sobre todo, con la potencia necesaria para proteger toda la extensión de su territorio. La Unión Africana pasó de controlar casi todo África a solo 3 pequeñas regiones, de las cuales perdería 2 en poco tiempo, pues los territorios que poseían la protección de un escudo, aunque fueran autosuficientes, también podían ser conquistados. La forma de hacer la guerra cambió. Los misiles, que tenían un gran tamaño e iban a mucha velocidad, impactaban contra los escudos de plasma sin afectar a los ciudadanos que estaban en su interior. Las naves y los aviones de combate tampoco podían hacer nada contra los escudos, al igual que los vehículos blindados, solo se usaban como apoyo. El desarrollo armamentístico había llevado a que cualquier soldado pudiera portar armas móviles con capacidad de destruirlos. Además, los sistemas contramisiles y los dispositivos antirradiación hacían que incluso en zonas sin escudos, el impacto de los misiles nucleares no fuera ya determinante. De la noche a la mañana, la infantería recuperó el papel principal en la guerra que había perdido con el fin de los tercios españoles en el siglo XVII. Toda la inversión y desarrollo tecnológico de la industria de guerra se centró en mejorarla. Gracias a estos avances podía atravesar, no sin dificultades, los campos de plasma. Se podía hacer la guerra sin escudos de plasma, pero con ellos, un grupo pequeño podía repeler a otro muy superior en número. Se había vuelto a la época dorada de la infantería y al asedio y defensa de fortalezas, pero a gran escala. Se trataba de regiones enteras. El Imperio Bláptico ocupó, antes de que diera tiempo a implantar la tecnología de escudos de plasma, la práctica totalidad de África. A pesar de tener escudos, Ubis cayó al asalto en solo 2 meses, y Turnata había caído hace 2 días por un sabotaje del sistema de escudos. Sin él, tuvieron que rendirse. La situación de Karnat era terrible. Solo contaban con 42.000 soldados, muchos de ellos de levas recientes y sin modificaciones de ningún tipo. Tenían buenas armas, pero no se podían comparar con el ejército mejorado genéticamente del Imperio Bláptico ni con su tecnología último modelo. La Unión, o los restos de ella, no tenían capacidad para mejorar su industria militar. Estaban aislados y sin fondos, y aunque existiera un movimiento partisano liderado por ellos por medio África, si Karnat caía, desaparecerían sin remedio. Era el referente y guía para los demás. Debía resistir a toda costa. Salah entró en el centro de mando, angustiado y con cara de no haber dormido en varios días. La tensión que había producido la caída de Turnata le estaba afectando. Sabía que eras tú antes de verte, Salah. Ese inconfundible olor a tabaco con sabor a vainilla te delata. No sé cómo puedes fumar esa porquería, dijo el controlador entre risas, sin apartar la vista de las pantallas. Déjate de tonterías. Hizo un gesto con la mano desentendiéndose. ¿Habéis redoblado las guardias a lo largo de todo el perímetro? La seriedad en el trabajo era su bandera. La práctica totalidad de las tropas están desplegadas en la circunferencia que forma el escudo, Salah. Giró su silla para mirarle mientras conversaban. Solo hay unas centenas de tropas junto al generador del escudo y con el climatizador. Nos faltan hombres, Ferhat. Las arrugas marcadas de su cara delataban su estado anímico y su cansancio. Turnata cayó por un sabotaje. Prefieren mandar comandos que al grueso del ejército y perder tropas. Cualquiera de esos 2 objetivos puede hacer que nos derroten con facilidad. Lo sé, por eso estoy solo en los controles. Estamos usando hasta el último hombre para detectar posibles incursiones no deseadas, contestó girándose hacia los controles, reflexionando sobre Salah. Era la persona más concienzuda con sus obligaciones que había visto nunca. Karnat estaba en pleno desierto del Sáhara, en territorio de la antigua Argelia.
Era un experimento para realizar, de forma posterior, un escudo que cubriera todo África. Por eso se hizo una prueba en el desierto, pero antes de que pudieran desarrollar la tecnología, fueron atacados vehementemente por el Imperio Bláptico. Llegaron cientos de miles de refugiados, empujados por la barbarie de su ejército, a las 3 regiones donde estaban haciendo las pruebas. Existía una base urbanizada y productiva, gracias a que desde hacía décadas se habían desarrollado unos sistemas de cambio climático que posibilitaron la vida en el desierto de manera confortable. Pero la ola de refugiados superaba las expectativas. El sistema de cambio climático funcionaba como un aire acondicionado gigante, con una técnica de reutilización del agua y producción de lluvia que les hacía autosuficientes. Si, por el motivo que fuera, esos sistemas fallaran, estarían condenados y la región se convertiría en inhabitable en poco tiempo. La inteligencia bláptica lo sabía y ya había intentado destruirlo con anterioridad. Ferhat, voy a coger una escuadra y voy a ir junto a los generadores. Sentenció Salah con énfasis. Somos el siguiente objetivo. Estoy seguro de que van a intentar algo pronto. ¿No podrías mandar a alguien de menor rango a hacer esas labores? Si quieres algo bien hecho... Contestó guiñando un ojo. Eres la persona más terca que he conocido, Salah. Renegó con una sonrisa. Estamos en contacto. Ten cuidado. Salah comprobó su pistola láser, revisó sus cuchillos lanzadores, ajustó el antebrazo de sujeción donde llevaba el minidón autodirigido y salió del centro de mando. Llamó al cabo del escuadrón que estaba junto al resto de los soldados y ambos partieron hacia los generadores. Llegaron junto al generador del escudo. Tenía más de 500 metros de alto, en una imponente estructura de forma piramidal que parecía sacada de un libro de ciencia ficción futurista. A pesar de las luces que desprendía, no dejaba de tener un aspecto oscuro y siniestro. De lo que debía de ser la punta de la pirámide salía una especie de rayo de plasma que zumbaba con un ruido de 1000 demonios, desde el que se desplegaba el escudo en todas direcciones. La pirámide estaba justo en el centro de toda la región que protegía. El escudo que se formaba tenía muchos kilómetros de altura. Tras comprobar que estaba bien vigilada, el escuadrón de Salah marchó a comprobar la zona donde se encontraban los sistemas de climatización y de reutilización de agua. Como no estaban muy lejos, pudieron ir a pie. Todas las infraestructuras importantes para la supervivencia de la región estaban más o menos cerca del centro de la misma, para facilitar su defensa, sobre todo si era ante un ataque masivo. Había suficiente espacio para establecer frentes de guerra y expulsar al enemigo sin que corrieran peligro los soportes vitales. ¡Saludos, sargento! Salah se llevó la mano derecha a la sien. Saludos, capitán. Contestó cuadrándose. ¿Cuántas tropas tenemos vigilando el sistema climático? 120, señor. En este sector, 35. Pocos hombres son, pero bueno. Se encogió de hombros. Si un comando de blácticos se hubiera infiltrado, atacarían aquí, que es el sector peor defendido. Pero, señor, ¿las alarmas no los detectarían? Preguntó con inseguridad. Si son un grupo pequeño que pasa con inhibidores especiales y por la noche, no tiene por qué. Dijo asqueado, pensando que era una vergüenza que un sargento tuviera tan poca idea de la situación. Estamos hablando de alta tecnología y de soldados de élite, sargento. Pero al ser un grupo pequeño, podremos con ellos, ¿verdad? Su propio tono denotaba que era un ignorante confiado. Sargento. Subió el tono e hizo una leve pausa. Debería estudiar al enemigo y formarse antes de hablar y dar tan mal ejemplo. Estamos hablando de soldados que han sido creados en laboratorios, modificados genéticamente para ser más fuertes y resistentes. Acercó su cara a la del soldado. Además, hablamos de soldados que solo conocen el entrenamiento y la guerra desde su salto a la conciencia. No subestime al enemigo. No solo morirá usted, sino que, además, puede hacer que nos maten a todos. Perdón, mi capitán. Me corregiré. Dijo agachando la cabeza avergonzado. Eso espero, sargento. Nos encontramos en una situación de vida o muerte. Tras hacer una pausa bastante incómoda, ordenó desplegarse al escuadrón para asegurar la zona. Tenía una corazonada de que si pasaba algo, iba a ser ahí. A Salah le preocupaba sobremanera el entrenamiento de sus hombres, el cual consideraba muy insuficiente, sobre todo teniendo en cuenta contra quiénes se iban a enfrentar. Tenía dudas hasta de sí mismo. Él era un soldado curtido, veterano de la guerra en que estuvo inmersa la Unión cuando intentaban defender la integridad de todo su territorio y de varias acciones en territorio hostil posteriores. Salah tenía la piel morena, áspera y pegada al músculo, curtida en sus misiones en el desierto. Era de ascendencia bereber, como la mayoría de los hijos del desierto, fuerte y decidido. Había recibido un gran entrenamiento, era alto y fuerte, y aún así ágil. Se había dejado una barba al estilo de los Tuareg, en honor a la de su padre. Su presencia era imponente, pero incluso él
Tenía dudas de si estaría a la altura de los soldados blápticos modificados. Llevaba un par de días inquieto. Estaba apoyado en una pared, meditando, mientras observaba los tatuajes tribales de sus manos. 2 relojes de arena con una estrella de 5 puntas encima, el emblema de su tribu. De repente, algo llamó su atención. Sargento, pregunte por el comunicador si hay alguna novedad. Aquí, Alfa 2, informe de situación. Gritó inclinando la cabeza levemente hacia el comunicador. Según terminó de decirlo, unas manos surgieron de la oscuridad, le agarraron la cabeza y con un movimiento eléctrico le partieron el cuello. ¡Alarma!, gritó otro soldado justo antes de que el cuchillo del lanzador le impactase en el ojo derecho. Se desplomó en el acto. El resto de los soldados de la Unión que se encontraban en la zona empezaron a ser atacados. Los blápticos salieron de la nada, ocultos con sus trajes de mimetización. Una vez superado el impacto de la sorpresa, se inició el combate de verdad. Comenzaron los disparos de pistolas láser. Pero estaban muy cerca y había mucha confusión. El combate derivó en un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Salah desplegó el minidón que tenía fijado en la muñeca y encaró al primer soldado bláptico que le salió al frente, el mismo que le había partido el cuello al sargento. ¡Vamos, cabrón! ¡El desierto cobra sus deudas! Gritó mientras apretaba con fuerza su cuchillo. En ese momento, un soldado de la Unión se lanzó cuchillo en mano a por el enemigo. Este, de un solo puñetazo en el pecho, lo fulminó. Se le paró el corazón. Los soldados blápticos estaban mejorados, tenían una fuerza sobrehumana. Con mejoras o no, no le dio tiempo a hacer nada. Según golpeó al soldado, Salah le lanzó el cuchillo que se le clavó en el pecho. Se quedó de pie, anodadado, hasta que este se le acercó y lo remató con una cuchillada horizontal a la garganta. Las mejoras tenían sus límites. El dron era pequeño, pero matón. Había conseguido 2 bajas gracias al láser que tenía integrado, pero no pudo hacer una tercera, pues fue derribado de un tiro certero. Salah se quedaba sin un buen apoyo. La batalla era encarnizada. Los blápticos habían destruido varios focos de luz para obtener ventaja. Tenían visión mejorada. Salah sabía que era una cuestión de tiempo. Los enemigos no podían ser muchos y los refuerzos llegarían y podían aplastarlos. Solo había que contenerlos y evitar que sabotearan los generadores. De repente lo vio. Un bláptico con una canana de explosivos se acercaba corriendo a los generadores. Solo había 3 soldados entre el enemigo y su objetivo. ¡Artillero!, gritó Salah de forma desgarradora. ¿Dónde se habrá metido?, pensó. ¡Artillero, joder! ¡Contesta!, gritaba por el comunicador. En un segundo estoy en su posición, capitán. Estoy a su espalda, respondió entre jadeos por el comunicador. Apareció corriendo, ahogado, con una respiración acelerada y tal como había dicho. Portaba lo que Salah quería por encima de todo, un rifle mortero T-Rex 3, de lo más avanzado del armamento que disponía. Se lo quitó de las manos y buscó para apuntar su objetivo. El enemigo se había reagrupado y avanzaba en delta hacia los generadores. Los soldados que había antes de llegar a su objetivo habían muerto. Abrieron su formación y dejaron paso al que tenía la canana. Se quedaron cubriéndole para que nadie pudiera abatirle por la espalda. El éxito parecía asegurado. Pero no tuvieron en cuenta a Salah y su arma. Se oyó el grito de guerra tradicional. ¡El desierto cobra sus deudas!, seguido de un zambombazo de luz y fuego que se dirigía hacia ellos. De hecho, antes de que impactara el primero, se oyeron 2 más. Los 3 disparos dieron en el blanco. Una gran explosión seguida por décimas de segundo de otras 2. Carbonizó a los soldados. No quedó ni un resto del enemigo. Se quedaron a 300 metros de su objetivo. La batalla parecía que había llegado a su fin. Los refuerzos llegaron y trajeron focos para visualizar la situación y buscar a enemigos escondidos. Ferhat se bajó de un vehículo y corrió hacia Salah, que seguía dando órdenes y reagrupando a los supervivientes. Ve al centro de mando, Salah. Aquí ya has hecho tu trabajo. Le pasó un brazo por encima del hombro y le apretó para reconfortarlo mientras se encaminaba hacia el vehículo. Se ha salvado la situación. Se han desplegado otros 250 hombres y hemos doblado la vigilancia en el escudo. Voy para allá, quiero revisar las alarmas y analizar por qué han podido entrar. Montó de forma apresurada en el vehículo y partió hacia su destino. Cuando Ferhat entró al centro de mando, se encontró a Salah concentrado en las pantallas junto a los técnicos, intentando averiguar por dónde habían pasado y preocupado con la vigilancia y las alarmas del perímetro. Menudos tropicios ha montado, comentó en voz alta Ferhat, mientras miraba unos papeles que llevaba en las manos. Ya tengo el informe de bajas, Salah. ¿Cuántos eran? 13, un escuadrón. Por eso no han saltado las alarmas. Han debido de entrar en segundos, y al ser pocos han podido pasar desapercibidos. ¿13? Me parecen muy pocos para la guerra que nos han dado. Hizo una corta pausa y comenzó a preguntar acelerando el ritmo. ¿Cuántas bajas hemos tenido?
¿Hemos conseguido capturar a alguno para interrogarle? Han muerto 45 de los nuestros. Es lo que tiene a los soldados mejorados. Respondió encogiéndose de hombros. ¿Cómo? Gesticuló con violencia. Pero si éramos 48, los 35 que ya estaban y los 13 de mi escuadrón. Todos muertos menos tú, el artillero de tu escuadrón y un soldado del regimiento que fue herido al principio de la refriega. Dejó los papeles encima de la mesa. Si no les llegas a dar el zambombazo final, seríamos territorio del Imperio. Pero, ¿cómo puedes decir eso tan tranquilo? Preguntó alzando la voz y haciendo gestos con los brazos, perplejo. Estoy contento, Salah. El tono condescendiente se veía a la legua. Hemos estado a punto de ser masacrados y gracias a tu locura indómita seguimos en la brecha. Amagó una sonrisa pícara y preguntó. ¿A cuántos han matado? A 4, y 2 mi minidrón, al que por cierto han destruido. ¡Hostias! 6 de 13. Aplaudió un par de veces. No está nada mal. Eres el nuevo héroe local. Te conseguiré otro dron. No tienes gracia y esto no se ha acabado. Seguimos en peligro inminente. Salah. En el tono general de la conversación podía apreciarse la gran amistad que les unía. Eran camaradas de armas desde hacía muchos años. Le pasó un brazo por encima del hombro. En fin, Ferhat. No será hoy y no será mientras viva. Esperamos que este relato haya sido de su agrado. Si queréis apoyar el nuevo proyecto y uniros a nuestra comunidad, solo tenéis que haceros miembros de nuestro canal de YouTube o pulsar en el botón de Apóyame en nuestro canal de iVoox. Hasta pronto, amigos argenteos.